Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lina Rodríguez y el día de hoy vamos a revisar el proceso psicológico de percepción. Tenemos claro que el desenvolvimiento del hombre en un contexto requiere de ciertas herramientas y procesos para que éste pueda responder ante las exigencias del ambiente. Para esto, se necesita conocer aquello que nos rodea, y es aquí donde entra en juego la percepción. Esta permite que podamos interactuar mediante los diversos sistemas sensoriales que ayudan a recopilar la información que puede ser de tipo sonoro, de temperatura, de presión o entre otros. Esta información llega al sistema nervioso donde se interpreta y luego se emite una respuesta. En otros encuentros hemos podido visualizar y hemos podido llegar a la conclusión que una de las unidades funcionales y estructurales del cerebro es la neurona, acompañada de las células gliales. Las primeras son las encargadas de recibir, procesar y transmitir la información. Para esto se necesita de dos tipos de actividad. La primera es eléctrica, que se da en la neurona pasando la información de un lugar a otro en su cuerpo o soma, y la química, que se produce cuando se transmite la información de una neurona a otra. Es importante mencionar que la sinapsis, siendo la conexión entre varias neuronas, se presenta de manera múltiple, es decir, las neuronas realizan más de una conexión al momento. Con esto podemos mencionar que hay conexiones entre varias neuronas, ya que la interacción no se da de manera lineal, sino de manera lateral, conectándose varias neuronas entre sí. Para que lo anterior pueda darse, deben haber procesos previos donde se perciba la información, es decir, donde se reciba la misma, desde el ambiente y desde el contexto. Y es aquí donde nos encontramos con los órganos y estructuras sensoriales. En primer lugar, tenemos el órgano receptor, el cual es una estructura que capta y reacciona ante el estímulo. Y en segundo lugar, tenemos la estructura accesoria, que es una estructura del órgano sensorial que no capta el sentido, pero lo facilita. Para tener una mayor comprensión sobre lo que es un órgano receptor y una estructura accesoria, pongamos un ejemplo, en este caso con el sentido de la vista. El órgano receptor sería la retina y la estructura accesoria sería la pupila y la córnea. La información sensorial debe llegar hasta la retina, pero antes debe pasar por la pupila y la córnea para que pueda llegar a esta. Es decir, las últimas estructuras mencionadas permiten que la información sensorial pueda llegar de manera adecuada hasta la retina. Una vez que ya hemos hablado sobre estas estructuras y sobre estos órganos, es también importante hablar sobre los umbrales sensoriales de los sentidos. Y es aquí donde nos encontramos con dos tipos de umbrales, el absoluto, que es la capacidad mínima de sensación, y el diferencial, que es esa capacidad que se tiene para diferenciar los estímulos mediante los sentidos. Estos últimos, a su vez, se diferencian en dos tipos, interoceptivos, que son las sensaciones internas, como las sensaciones de nuestras vísceras, y los esteroceptivos, que son las sensaciones externas, recibida la información por nuestros cinco sentidos: olfato, gusto, tacto, vista y audición. La información sensorial, para que pueda ser interpretada, debe pasar por una serie de transformaciones, y una de ellas es el proceso de transducción. En este se transforma la información sensorial a información electroquímica. Y es aquí donde dicha información proveniente del exterior es captada por los sentidos y debe transformarse en el lenguaje universal del cerebro, es decir, el lenguaje eléctrico. Redolar menciona que la transducción sensorial es un proceso de transformación de los diversos tipos de energía, en este caso de estimulación sensorial. Dicha energía se transforma en impulsos nerviosos y es llevado a cabo por los receptores sensoriales. Y vemos aquí cómo le damos puerta para hablar al procesamiento subcortical. Y es que en dicho procesamiento la información es llevada al sistema nervioso mediante los nervios y los pares craneales. Un claro ejemplo es cuando nuestros brazos suelen recibir algún tipo de información táctil. Y es aquí donde el soma de la neurona se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía su acción a la médula espinal. Este sube por las columnas blancas dorsales y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo. Es aquí donde el axón de la segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona talámica.
Ya que mencionamos esta última estructura, es decir, el tálamo, es preciso mencionar que toda información sensorial debe pasar primero por el tálamo, siendo esto un nivel y un lugar de relevo de información, pero esto se da a través de sus diferentes núcleos. El primero de ellos es el núcleo geniculado lateral, en donde se releva información relacionada con la visión. El segundo es el núcleo geniculado medial, donde se realiza el relevo de información auditiva. El tercero, el núcleo ventral posteromedial, donde se releva la información del gusto y de la información somatosensorial. Y por último y cuarto lugar tenemos el núcleo ventral posterolateral, donde se releva la información somatosensorial. Podemos mencionar que el procesamiento de la información sensorial tiene lugar en dos tipos de sistemas o dos clases de sistemas. El primero es el procesamiento subcortical y el segundo el procesamiento cortical. Y podemos concluir que la mayor parte de los sistemas sensoriales se relacionan con el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir del receptor, es decir, comienzan diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Y es de esta forma que se cree que se da el proceso de percepción. Hablar de percepción implica también hablar de las estructuras que asocian la información sensorial. Y es aquí donde hablamos sobre la corteza y su organización. Y es que el recibir información cerebral implica que nuestro cerebro deba procesarlo y darle sentido al mismo. Es por esto que dicha información es enviada hasta la corteza cerebral. Esto implica que esta corteza debe tener semejanza con nuestro cuerpo. Y esto también implica que las regiones que deben trabajar de manera conjunta deben estar más cerca para que la información no deba recorrer largas distancias. Es aquí donde nos encontramos con la corteza sensorial primaria, que es un punto donde las neuronas procesan la información proveniente de varios lugares del cuerpo. Aquí podemos darnos cuenta que dicha corteza no guarda relación con el tamaño del cuerpo, es decir, la información donde llega está determinada por la parte corporal y pueda que no tenga un tamaño equiparable con dicha parte del cuerpo. Es aquí donde podemos ver ciertas desproporciones. Lo anterior se produce debido a que el tamaño de las zonas corticales no dependen del tamaño corporal, sino que dependen de la funcionalidad que se le dé al mismo. Y es aquí donde podemos ver una organización y reorganización cortical. Y es que aquellas zonas con una mayor capacidad de discriminación sensorial suele enviar un mayor número de información que aquellas con baja resolución. La región que una parte del cuerpo ocupa en la corteza no es definida, ya que ésta puede modificarse según el uso que se le dé en el cuerpo. Es decir, si una parte del cuerpo utiliza su representación corporal y es disminuida y se disminuye su tamaño, o puede ocurrir lo mismo en caso de lesiones, y es que cuando estas se presentan, el área de representación puede quedar desprovista. Y es así como se representa la información en otras zonas corporales. Para ampliar un poco más de información y para dar más claridad, podemos poner un ejemplo de una investigación realizada por Cass y colaboradores en 1990. Y es que parte de la investigación que realizaron con una serie de chimpancés pudieron ver que algunos de ellos tenían lesiones a nivel de la retina. Y es que la forma en que las regiones de la corteza comenzaron a recibir la información de la zona de la retina lesionada, ahora ya no procesaban dicha información, sino que estaban procesando la información de las zonas allegadas a la retina. En cuanto a esto, podemos hablar también sobre la corteza de asociación. Y es aquí donde nos encontramos con dos grupos. El grupo unimodal y el grupo multimodal o heteromodal. El primero de ellos es una serie de información sensorial primaria y lleva a cabo un procesamiento más complejo. Y es que aquí se integran normalmente las diferentes características del estímulo, como lo son el color, el brillo y la forma, hablando desde el sentido de la vista. Y hablando desde el sentido auditivo, se relaciona con el timbre, el tono y el volumen.
Las segundas, que son las áreas de asociación multimodales, responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Son neuronas que recopilan información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones, como por ejemplo la atención y la memoria, que parecen ser responsables de las funciones cognitivas superiores. Las áreas de asociación multimodales se localizan específicamente en la corteza prefrontal, en la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. Una vez que ya hemos hablado de la percepción, hemos hablado de las estructuras que se ven implicadas en la misma y hemos hablado también sobre aquellas unidades funcionales de la misma, es preciso hablar sobre aquellos trastornos o enfermedades que se pueden desprender de este proceso psicológico. Es aquí donde nos encontramos con las agnosias, los cuales son trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales. Desde los postulados de Portellano, la agnosia puede ser definida como una alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y para así atribuirles un significado. Lo anterior se ve complementado por la definición de Redolar, quien menciona que la agnosia también puede ser definida como una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como una consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral. La dificultad para interpretar o darle significado a los estímulos del exterior no se relaciona con problemas sensoriales, sino con lesiones en áreas asociativas del córtex cerebral, asociado también a accidentes vasculares, lesiones del encéfalo y lesiones del tálamo. Dentro de las agnosias podemos ver que hay grandes grupos y grandes tipos de agnosias. El primero de ellos son las agnosias visuales, y consisten en la dificultad para reconocer objetos y para reconocer otras categorías como personas o colores. Esta agnosia a su vez se subdivide y tiene otros subtipos de agnosias. El primero de ellos es la agnosia para objetos, que es la incapacidad para reconocer objetos o la dificultad en cuanto a la denominación, descripción y significado de los mismos. Lesiones en áreas occipitales o del cuerpo calloso se relacionan directamente con este tipo de agnosia. Nos encontramos con la simultagnosia, que es la incapacidad para reconocer el significado de un dibujo de manera global, pero con comprensión aislada de sus partes. Lesiones en áreas de asociación occipital, principalmente en el hemisferio derecho, se relacionan con esta agnosia. Nos encontramos también con la prosopoagnosia, que es la dificultad para el reconocimiento de rostros, y es aquí donde se reconocen los rasgos, pero no se reconoce a la persona que le pertenece. Las lesiones en áreas occipitales u occitotemporales pueden producir este tipo de agnosia. Nos encontramos también con la agnosia cromática, que es la imposibilidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales. Nos encontramos con la alexia agnósica, que es la incapacidad para escribir frases, y sus lesiones se remiten en el esplenio y el lóbulo occipital izquierdo. Y por último tenemos a la agnosia para el movimiento, que es la dificultad para reconocer un objeto cuando éste está en movimiento. Y las lesiones que se pueden relacionar con estas son a nivel de temporal medial o bilateral. El segundo grupo macro de agnosias son las agnosias auditivas, las cuales son las dificultades para reconocer el significado de estímulos sensoriales auditivos no verbales, relacionadas con lesiones en el lóbulo temporal. La primera subdivisión de las agnosias auditivas es la amusia, que es la dificultad para reconocer características de sonidos musicales como el tono, el ritmo y la melodía, y se relaciona con lesiones en áreas temporales mediales como el área 22. La segunda es la agnosia para sonidos, y es el no reconocimiento de sonidos no verbales como el canto de un pájaro. Se relaciona con lesiones en áreas temporales como la 42 y la 22. Y la última agnosia auditiva es la agnosia verbal, que es la incapacidad para reconocer y dar significado a sonidos verbales, pero se conserva la comprensión de los sonidos no verbales. Tenemos el tercer grupo macro, que es la agnosia somatosensorial, y es que en este punto nos encontramos con dos grupos. La primera de ellas es la asteroagnosia, que es la pérdida de la capacidad para reconocer características de los objetos, como su peso y su tamaño.
Y la segunda es la agnosia táctil. La agnosia táctil, a su vez, se divide en ciertas agnosias. La primera de ellas es la boragnosia, que es la imposibilidad de estimar el peso de un objeto cuando se está en la mano afectada. La autotopagnosia, que es la imposibilidad de reconocer partes del cuerpo mediante órdenes. La agnosia digital, que es la incapacidad para reconocer, identificar y orientar movimientos de los dedos de la mano y se relaciona con lesiones en áreas posteriores del lóbulo parietal. Es preciso mencionar que esto hace parte de la enfermedad de Hertzmann. Por último, también tenemos la agnosia espacial, que es la dificultad para reconocer lugares familiares y orientarse en el espacio. También se le conoce como déficit de atención tipográfica. Y las lesiones asociadas son en áreas occipitales o hipocámpicas en hemisferio derecho o bilateral. Tenemos otro grupo macro y son las agnosias olfatorias. La primera agnosia que tenemos es la anosmia y es la pérdida del olfato. Esta puede estar acompañado con la pérdida para reconocer sabores y puede deberse a la degeneración o lesión del nervio olfatorio o a traumatismo cráneoencefálico. La segunda es la hiposmia, que es la pérdida parcial del olfato, pero que existe una capacidad olfatoria disminuida. Esto suele presentarse en los catarros, rinitis o algún tipo de alergia. Tenemos la anosmia selectiva, que es cuando se presenta la pérdida del olfato, pero se remite a olores específicos. La hiperosmia, que es la capacidad incrementada para discriminar entre estímulos olfatorios. La paranosmia, que es la percepción errada de olores. Y la caconosmia, que es la sensación de percibir olores desagradables. El último grupo de agnosias macro es la agnosia para enfermedades. La primera de ellas es la anosoagnosia, que es la dificultad para reconocer las incapacidades o dificultades a nivel sensitivo. Esto es característico de la negación de la ceguera. La asomatoxia, que se presenta cuando la persona no puede reconocer como propio un miembro paralizado. La anosodiasforia, que es una modalidad de anosomatoxia, que se caracteriza por la falta suficiente de conciencia de la enfermedad, aunque el paciente no llega a negar su existencia. La misoplegia, que está caracterizada por conductas de rechazo hacia un miembro que se encuentre paralizado. La somatoparofrenia, que es la percepción errada de la enfermedad neurológica y se caracteriza por la atribución de la enfermedad y del miembro afectado a otras personas. Y por último, la analgoagnosia, que es la percepción errada acerca de estímulos sensitivos del dolor. Se percibe el dolor, pero como si éste no tuviera una causa aparente. Hasta aquí llegamos con la revisión de la percepción y los trastornos relacionados a este proceso psicológico. Nos vemos en un próximo video.